¿Qué hora es? Son las 11:05. No, ya empieza la reunión. Ay, no, la veo a la noche, no, ya fue. La reunión. No vi la reunión, mirá qué hora es. Bueno, ya fue, la veo mañana. Ya fue. Qué tarde que se hizo. No terminé de ver la reunión. No termino de ver ahora, no la veo más. La veo por la noche. Espero que Loli no se enoje. Todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay para todos en este pasaje. Qué hermosa alabanza hemos podido escuchar en esta mañana. Gracias, Sofi, por poder cantarla. Y cada vez que los veo me pregunto cómo estará la iglesia, cómo estarán desde sus casas. ¿Estarán cantando, estarán alabando a nuestro Señor Jesucristo? Cuando escuchan el nombre de Jesús, ¿arderá su corazón en adoración y en alabanza? Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente hay un mediador que es Jesucristo. Por eso Dios les dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso en esta mañana, a Él, por Él y para Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a nuestro Señor Jesús. Hay poder en esa cruz donde nuestro Cristo murió por vos y por mí. Declaremos juntos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar
hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder volvernos a encontrar, a poder compartir la palabra del Señor juntos. Vamos a comenzar con un estudio del libro de Gálatas, ¿sí? Vamos a estar viendo algunas consideraciones que Pablo escribe a los Gálatas que son útiles para ellos, fueron y para nosotros son en este día. Así que les invito a abrir la carta a los Gálatas en el capítulo 1 y vamos a leer allí los primeros 10 versículos, ¿sí? Dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabras muy enérgicas del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, ¿sí? Porque habían perdido el rumbo. Miren, no hay otro evangelio. Es una frase que el apóstol va a repetir en varias oportunidades y que es el meollo, el centro de esta carta a los Gálatas, ¿sí? Gálatas es llamada la carta magna de la libertad cristiana, ¿sí? Porque allí el apóstol Pablo expresa la libertad que ellos tenían en Cristo y estaban a punto de perder. Fue escrita por Pablo alrededor del año 50, ¿sí? Y tiene como mensaje principal una defensa del verdadero evangelio cristiano, ¿sí? Contra un legalismo asfixiante que había en la época, que trataba de que las personas se sometieran más a las costumbres antiguas o a la ley o a los ritos que a la gracia de haber recibido a Cristo como Salvador. Miren, la equivalencia de esto en nuestros días es poner una pesada carga sobre los nuevos creyentes, transmitiéndoles requisitos culturales o ceremoniales que muchas veces les cuesta mucho llegar a entender o llegar a cumplir, ¿sí? La verdad, la salvación es una gracia, un regalo de Dios que debe ser valorada de esta forma. La carta fue dirigida a las iglesias de Galacia, ¿sí? Galacia es la parte sur de la provincia romana de Galia, ¿sí? Allí había 3 iglesias que nosotros encontramos en Hechos capítulo 13, verso 14, que se destacan, que son la iglesia de Antioquía, Iconio y Listra, ¿sí? 3 iglesias amadas por el apóstol Pablo a las que él dirige esta carta y forman lo que es la provincia de Galacia, ¿sí? Miren, Galia fue fundada por los romanos en el año 25 después de Cristo y después de una larga lucha contra los galos. Los galos eran los ocupantes de ese lugar. Miren, los memoriosos, si tienen más o menos mi edad, recordarán, había un dibujito en la tele, ¿sí? Que se llamaba Asterix, ¿sí? Y los galos contra los romanos. Estos dibujitos siempre se peleaban allí contra los romanos. Bueno, eso es un poco la historia de los romanos peleando contra los galos, que por muchos años pelearon para conquistar esta tierra, ¿sí? Pablo visitó en 2 oportunidades la zona de Galacia y las iglesias de Galacia. En la primera oportunidad fue recibido muy cariñosamente, mientras que él pasaba un periodo de enfermedad, un periodo con problemas de salud, y esto reconfortó su espíritu. En la segunda oportunidad, Pablo tiene que enfrentar
cara a cara un problema que estaba formándose dentro de la iglesia de Galacia, ¿sí? Algunos predicaban lo que llamaban otro evangelio, llamaban el verdadero evangelio. Era un evangelio basado en el cumplimiento de la ley, ¿sí? Algo que quedaba deshecho por la obra redentora de Cristo, ¿sí? Estos hombres decían que había que someterse a ritos y a costumbres que imponía la ley, ¿sí? Pero no daban importancia a la gesta de Jesucristo. Es como en nuestros días, cuando se mezcla el Evangelio, cuando se mezcla la palabra de Dios con algunas filosofías o ideologías que quitan el protagonismo a la palabra de Dios o a la obra redentora de Cristo. Lo convierten al Evangelio en algo parecido a la verdad, pero que no es la verdad. Por eso es que hay que conocer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para empaparnos en ella y distinguir qué es lo verdadero y qué no. Hoy podemos encontrar, por ejemplo, este famoso dicho, pare de sufrir, ¿sí? Y esto no tiene sustento bíblico, porque los grandes hombres de Dios en la Biblia sufrieron, así que el que conoce el Evangelio sabe que esto no tiene sustento bíblico. Le dan un agua, un aceite, es un fetiche. La obra redentora de la salvación, el poder de la salvación está en la gracia, el regalo de Dios, Cristo Jesús muriendo por cada uno de nosotros. También encontramos muchas filosofías que tienen libros paralelos a la Biblia, libros que interpretan la Biblia o quieren interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen que la Biblia no puede ser interpretada por cualquier persona, en contra de lo que la misma Biblia dice, porque el Espíritu Santo es el que nos auxilia y nos revela la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es palabra de Dios y nos es revelada por el Espíritu Santo a aquellos que sinceramente hemos abierto nuestro corazón a la salvación a través de la obra redentora de Cristo. Entonces el Espíritu Santo trabaja en nosotros revelándonos la palabra de Dios. Miren ustedes cómo los Gálatas estaban luchando con esta gente que les quería imponer costumbres como necesarias para la salvación. Estaban cambiando la salvación que era por gracia por una salvación que era por obra. Y en nuestros días pasa también. Haga determinada cosa para que le vaya bien. Ofrende de esta manera para que le vaya bien. No, la verdad, la gracia de Dios es un regalo que viene de Dios. La salvación es un regalo que viene de Dios. Y junto con la salvación, la bendición para todos aquellos que creen en su nombre. Pablo, después de saludarlos, lanza un ataque directo al corazón del problema que estaba enfrentando la iglesia en Galacia. Le dice, ustedes cambiaron el evangelio real de la gracia por un evangelio equivocado basado en las obras de la carne, ¿sí? Pablo recibe por esto una enérgica oposición de aquellos que estaban tratando de imponer esta forma de creer. ¿Cuál era la forma de creer? Miren, ellos por ejemplo le decían a la gente que sí, estaba bien recibir a Cristo, pero debían circuncidarse, ¿sí? Debían practicar con el rito de la circuncisión. Cuando el Señor circuncidó el corazón de los hombres con su sangre preciosa, limpiándolos de todo pecado. Les imponían festividades o días de guardar o abstenerse de comer determinadas cosas, ¿sí? Todo esto era un conjunto de ritos que lo que hacía era quitar el protagonismo de la obra redentora de Cristo. Pablo se opone enérgicamente a esto allí en la carta a los Gálatas, y cuando se opone va a recibir una enérgica oposición de la otra parte también, tanto que van a poner en duda su apostolado y su ministerio. Entonces allí vamos a tomar algunas partes del pasaje que hoy hemos leído y vamos a pensar cómo empieza Pablo a aconsejar a la iglesia y a defender el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia frente a esta situación. En primer lugar, Pablo deja en claro que es él quien escribe, ¿sí? No anda con medias tintas, él deja en claro que es él quien escribe esta carta. Dice, se hace responsable de lo que dirá en la carta, ¿sí?
es tan difícil encontrar gente que se haga responsable de lo que dice, ¿sí? La mayoría de las personas que ustedes ven en la televisión no resisten un archivo. Lo que dijeron hoy no tiene nada que ver con lo que dijeron hace un año o un tiempo atrás. Es absolutamente distinto, cambiaron el discurso. Entonces Pablo aquí está haciéndose cargo, haciéndose responsable de lo que dice, ¿sí? Allí Pablo dice, para esto fui llamado, ¿sí?, al apostolado. Ahora, para hacerse cargo de lo que uno dice hace falta valentía y autoridad para hacerlo. Miren, cuando los pastores predicamos la palabra del Señor, somos responsables, en primer lugar, ante Dios, de lo que decimos, ¿sí? Porque nosotros estamos diciendo palabra de Dios. Lo que Dios reveló a mi corazón, lo transmito a la iglesia. Así que soy responsable delante de Dios de cada palabra que sale de mi boca, y esto para mí es un peso tremendo. Pero a la vez soy responsable de lo que digo, que pueda ofender o molestar a algunas personas. Y bueno, es la parte de la valentía que uno tiene que tener en decir lo que tiene que decir a pesar de que a alguien no le guste. Muchas veces yo digo, como dice el pastor Loredo, si tiene algún problema, agárrese con el autor del libro y no conmigo, yo soy un mensajero, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios hay que decirlo, ¿sí? Bueno, para esto hace falta valentía y autoridad. La autoridad que tenía el apóstol viene de su llamado, ¿sí? Y fíjense que él se encarga de destacar allí que fue llamado no por hombres ni de hombres, sino de parte de Dios. La verdad, el llamado al ministerio de Pablo es algo maravilloso. Ustedes recuerdan cuando él iba camino a Damasco, esperando encontrar personas para encarcelar, cristianos para encarcelar. Dios aparece a Pablo, él queda ciego por 3 días, Dios lo llama. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dice el Señor. Entonces, entra en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y empieza un cambio profundo, que el Señor mismo llamó a Pablo para hacer este cambio profundo en su vida. Entonces, ante el ataque de estas personas, que claro, como Pablo venía a decirle, ustedes están enseñando una mala doctrina, reaccionan y ponen en cuestionamiento la autoridad de Pablo. Pablo le dice, miren, a mí no me llamó nadie, nadie me dijo, vení acá, hace esto, a mí me llamó Dios. Y Él me puso para decir esta verdad, ¿sí? La verdad, cuando el Señor te llama y tenés que obedecer a su voz y hacer lo que Él te indica. Pablo, dejándolo todo, caminó en un sentido contrario al que iba y empezó a predicar la palabra del Señor que antes Él mismo condenaba. Ahora, ¿qué otra cosa le daba autoridad a Pablo para hacerlo? Él era un gran conocedor de las Escrituras, ¿sí? Un gran conocedor de las Escrituras. Ustedes van a ver en sus escritos que él dice que era fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, ¿sí? Un sumo sacerdote. Había recibido una muy buena instrucción Pablo y conocía a la perfección la ley judía, ¿sí? La ley en cuanto a lo que era la relación del judío con Dios a través de la ley, ¿sí? Así que él tenía toda la autoridad, la conocía a la perfección. Pero ¿saben una cosa? No le hubiera servido para nada la ley si no hubiera sido llamado por Dios. Si Pablo hubiera seguido pegado a la ley, hubiera sido un fariseo perseguidor de cristianos, como venía siendo hasta el momento que iba camino a Damasco. Pero cuando Cristo entra en el corazón de Pablo, la vida cambia y la ley pasa a ser un instrumento en las manos de Pablo para alabar y glorificar el nombre de Dios y recibir a Cristo por la gracia, ¿sí? La gracia, este regalo de Dios que significa la salvación. Entonces, en primer lugar, Pablo defiende su autoridad delante de ellos. Pablo deja en claro que es él quien escribe la carta y se hace cargo de cada palabra que va a estar escrita en la carta. En segundo lugar, el propósito de Dios, quiere Pablo que quede claro esto para los Gálatas, que quede bien claro que el propósito de Dios fue, es y será rescatarlos del pecado. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios, ¿sí? El propósito de la ley misma era ¿sí? Al pueblo de Dios hacerlo vivir lejos del pecado y conforme le agrada a Dios. Ahora,
Cuando todos estos ritos se convierten en algo que desplaza a Dios del centro de la escena, entonces allí estamos mal. Se entregó a sí mismo el Señor por nosotros, para librarnos de nuestros pecados. ¿Qué más se puede pedir que Dios haga en favor de nosotros? Conforme a la voluntad del Padre, que no escatimó nada por salvarnos, así el Señor se entregó por nosotros. Esto le dice Pablo a los Gálatas, y esto te digo yo a vos. Mirá, en algún momento de tu vida, así como le pasó a los Gálatas, así como le pasó a Pablo, como me pasó a mí, a tantas personas, tenés que valorar lo que Dios hizo por vos. Cristo Jesús se entregó por vos en la cruz, murió por tus pecados y te dio vida eterna. ¿Cómo podés valorar esto? Reconociendo que lo hizo por vos. Ay, yo no estuve allí. No estabas allí, pero si hubieras estado, hubieras sido parte del tumulto que acompañaba a Jesús para ser crucificado. Él te ofrece el perdón de tus pecados. Él te ofrece limpiar tus pecados, borrarlos y por gracia darte este regalo de la salvación, ¿sí? Un regalo que pasa por alto todo el legalismo y las costumbres y que te lleva a tener una comunión, una relación personal tuya con Dios. Depende de vos. Depende de que decidas abrirle tu corazón y permitirle que entre en él y que sea el Señor de tu vida. ¿No lo hiciste nunca? Podés hacerlo ahora, en este mismo momento. Decirle, Señor Jesús, quiero que entres en mi corazón, perdones mis pecados y me des una vida nueva. Sigamos con Pablo y el mensaje a los Gálatas, ¿sí? Entonces, Pablo en primer lugar deja claro que es él quien escribe la carta. En segundo lugar, les deja bien claro a los Gálatas que el propósito eterno de Dios fue, es y será que el hombre pueda deshacerse de sus pecados, librar al hombre de sus pecados, ¿sí? Esto le tiene que quedar claro a los Gálatas. Este es el propósito de Dios para ustedes. En tercer lugar, y ya que aclaró todo bien los términos con ellos, le dice, estoy maravillado de que tan pronto hayan perdido el rumbo. No podía creer que aquellos que habían recibido a Cristo como Salvador, que aquellos que disfrutaban de la gracia, ahora estén enredados en un grupo de costumbres y usos que solo les traían perjuicio y dolor. No lo podía creer. Miren, si empieza una travesía en medio del mar, no cambie la brújula en mitad del viaje. Este es un viejo proverbio de navegación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted cambia la brújula en la mitad del viaje, ¿qué pasa? Tiene que atenerse al error del instrumento y puede cambiar el rumbo sin querer. Aunque piense que va para el mismo lado, no está yendo para el mismo lado, ¿sí? Ya que con el error del instrumento cambia el curso. Los Gálatas estaban cambiando el curso, estaban cambiando la gracia por las obras, estaban cambiando a Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, por las obras. Esto es como cuando la gente le dice a usted, yo voy a ir al cielo porque soy una persona buena, hago cosas buenas, no hago mal a nadie. Está perfecto, la verdad es fabuloso que hagas cosas buenas y no hagas mal a nadie. Pero te digo una cosa, si no recibís a Cristo como Salvador, si no reconoces que Él murió por tus pecados, las obras no te sirven para nada, no te sirven para nada. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Las obras no te llevan al cielo, la relación con Dios te llevan a la presencia misma de Dios, ¿sí? Los Gálatas estaban cambiando la gracia por las obras y esto estaba mal. Y Pablo le dice, estoy maravillado de que tan pronto hayan perdido el camino, pero si lo habían entendido bien, ¿cómo ahora están con esto? Dejaron de ver a Cristo como la fuente de la salvación para enredarse en el cumplimiento de normas y reglas que le quitaban el protagonismo a Cristo como primer actor de la novela de la salvación, para dejarlo a la deriva y en circunstancias desventajosas, para decir que las obras eran superiores a la gesta de Cristo. Esto estaban haciendo los Gálatas con su proceder y muchas veces lo hacemos nosotros.
guardamos ritos, guardamos costumbre, porque así se hacía, porque lo hacía mi papá, mi abuelo, mi mamá, ¿sí? Lo hacemos de la misma manera y le damos más valor a eso que a la gesta de Cristo de salvarnos, de morir en la cruz y de darnos este regalo por la gracia. La circuncisión, la abstinencia de alimentos o guardar días festivos era algo que estos judaizantes estaban tratando de imponer a los gálatas. Los judaizantes eran aquellos que, si bien creían en Cristo, decían que no era completo la salvación si no se guardaba la ley. Entonces imponían pesadas cargas. Ustedes imagínense solo un hecho como el de la circuncisión, ¿sí? Los gálatas eran gentiles. Los judíos estaban acostumbrados al 8º día de nacer, circuncidaban a los chicos. Pero resulta que cuando llegaban a la iglesia en Galacia, ¿sí? Y gente grande había recibido la fe en Cristo y por Cristo habían sido salvos, y ahora de repente de grande le imponían el rito de la circuncisión, que debían ser circuncidados. Imagínense los varones que están escuchando esta reunión, ¿sí? Que yo a partir de la semana que viene diga, bueno, los varones de Liniers deben circuncidarse todos. Y si lo digo la semana que viene, al domingo siguiente ya no soy más pastor de Liniers. Pero bueno, esto es lo que estos judaizantes le imponían a los gálatas, ¿sí? Le imponían ritos como el de la circuncisión o guardar determinadas fiestas. No, tienen que cumplirlo, porque si no, la verdad, el Evangelio es la gracia, ¿sí? El Evangelio es la gracia. No hay otra verdad que el Evangelio de Jesucristo. No hay otra verdad que la realidad de que Cristo Jesús vino, murió y resucitó por nosotros. Ahora la pregunta que viene es, ¿crees esto? ¿Crees que Cristo vino, murió y resucitó para salvarte a vos? Es muy importante que lo creas. Esto sí te da la entrada al cielo. Para ir cerrando, dijo Pablo, si nosotros o algún ángel del cielo les anuncian un mensaje distinto a este, sea anatema. Anatema significa maldito, sea maldito, ¿sí? Si alguien les trae un mensaje diferente, sea maldito. No le hagan caso, no lo tengan en cuenta, porque Dios no exige estas cosas. Ojo, acá hay una cosa que debemos tener en cuenta, si bien Dios no exige cosas como la circuncisión, pero sí exige andar por el camino de la santidad, ¿sí? El Señor es 3 veces santo y no tiene relación con el pecado. Entonces, cuando el creyente recibe a Cristo como Salvador, las buenas obras en la vida del creyente, el vivir en santidad, el buscar agradar a Dios, es una constante. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo que está en él, ¿sí? Ahora, si usted va por la contraria, ¿sí? Si usted me dice, las buenas obras te llevan a Dios, no. Las buenas obras son una consecuencia de tener a Cristo en el corazón. Pablo le dijo, si nosotros, un ángel del cielo, os anuncian un mensaje distinto a este, no le crean, sea maldito. Si alguno te viene con fábulas o interpretaciones de la palabra de Dios que le quitan el protagonismo a Cristo como autor y consumador de la fe o como único medio para alcanzar la salvación, si alguno viene y niega la experiencia de Dios, la experiencia redentora de Dios, o niega la existencia de Dios apoyado en su afirmación filosófica o en algunas ideas rebuscadas que solo han traído dolor a la vida de los hombres. Si alguno te dice que no podés entender la Biblia despreciando la luz que el Espíritu Santo te da para hacerlo, sea anatema. Mirá, y hay muchos de estos en este tiempo, ¿sí? Algunos que con fábulas enredan a la gente y le hacen creer que con fetiches se puede alcanzar la bendición de Dios. No, la verdad que con fetiches no alcanza nada, ni con el agua, ni con el aceite, ni con la rosa, ni con la estaca de la cruz de Cristo. No. Tirarlo a la basura no sirve. Lo único que te acerca a Dios es la obra redentora de Cristo. Si alguien niega la existencia de Dios y se pone tan cerrado que no cree en la existencia de Dios y se apoya en teorías filosóficas, mira, no le creas, porque en definitiva llegarán al final de sus días y ellos se darán cuenta solo del error que han cometido, pero será demasiado tarde.
los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento afirma la obra de sus manos. No hay duda de la existencia de Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, porque no se puede decir de otra manera. Si alguien te dice que no podés entender la Biblia, y hay muchos grupos que te dicen esto, ¿sí? Hay muchos grupos. Hay grupos atrevidos que han dicho que la Biblia sería un libro de cocina sin su interpretación personal, lo dijo Russell, el padre de los testigos de Jehová. Hay religiones como el mormonismo que tiene el libro de José Smith que interpreta las escrituras. No, la verdad que no es necesario. La Biblia está interpretada para tu mente por el fuego del Espíritu Santo que te permite entenderla y te ilumina a la perfección para hacerlo, porque Dios lo ha enviado para eso. Creemos hoy más que nunca que de tal manera nos amó el Padre, que dio a su Hijo en rescate por nosotros para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Esto sí es una afirmación de fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús y en lo que hizo por nosotros. Creemos que el mismo Señor que nos dio salvación, tal como Él lo prometió, nos ha dado poder del Espíritu Santo para que llevemos su palabra hasta lo último de la tierra. ¿Crees en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador? Si todavía no te decidiste a hacerlo, establece esta relación profunda con Dios. ¿Sos creyente de muchos años? Dejá los fetiches, aferrate únicamente a la gracia que viene de Dios, y viví la libertad que tenés en Cristo, ¿sí? Solo enfocada en agradar a Dios, en vivir una vida santa, porque Dios es santo. Vamos ahora a escuchar una canción mientras meditamos para disponernos a participar de la cena del Señor. ¿Escuchamos? La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya.
Bueno, vamos a disponernos, después de esta hermosa canción, ahora a participar de la Cena del Señor, ¿sí? Este momento donde nosotros justamente recordamos el regalo de la gracia, lo que hemos recibido del Señor, ¿sí? El Señor que se entregó en la cruz para romper su cuerpo y derramar su sangre en perdón por nuestros pecados. No hay obra que pueda superar esto tan maravilloso que es lo que el Señor hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor estaba anticipándole a sus discípulos lo que habría de suceder. Vamos ahora a participar de la Cena del Señor. Ya hemos tenido nuestro momento de recogimiento mientras sonaba la canción. Vamos a dar gracias por este pan que representa el cuerpo del Señor roto por nuestros pecados. Le voy a pedir por favor a Betty, si ella tiene a bien, dar gracias por el pan. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día y por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a ti en estos momentos, Señor, para celebrar la Cena del Señor. Gracias, Señor, porque vamos a poder participar de este pan, símbolo de tu cuerpo, partido y entregado en una cruz para limpieza de nuestros pecados y para salvación nuestra, Señor. Gracias porque tú lo has hecho, porque descendiste a este mundo, Señor, y has muerto por cada uno de nosotros y nos has alcanzado un día. Y haciendo esto, Señor, estamos anunciando tu muerte hasta que vengas a buscarnos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos que esto lo hagamos dignamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos en memoria de nuestro Señor y Salvador. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no escatimaste nada por amor a nosotros. Gracias, Señor, gracias porque por gracia somos salvos para honra y gloria de tu nombre. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La sangre de Cristo derramada por nuestros pecados, esta copa la representa, ¿sí? Y nosotros vamos a beber en memoria de Él. Le voy a pedir a Ricardo, si tiene a bien, dar gracias por la copa. Oramos. Padre eterno y Dios nuestro, queremos, Señor, darte muchas gracias en esta mañana, porque en tu amor y en tu maravillosa misericordia, Señor, enviaste a tu Hijo para que Él entregara su vida allí en la cruz del Calvario y su sangre derramada, Señor, limpiara cada uno de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque al tomar de esta copa estamos recordando esa sangre que nos limpia de todo pecado, esa sangre, Señor, derramada como la de un Cordero santo y sin mancha por cada uno de nosotros. Señor, que podamos estar dignos delante de tu presencia para poder recordar esta obra maravillosa hecha en nuestro favor. Señor, estamos recordando tu muerte, pero también, Señor, estamos anunciando tu venida para cuando tú vengas, Señor, a buscarnos a cada uno de nosotros y estemos en la gloria por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice entonces la palabra del Señor que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria de nuestro Señor y Salvador. Oh Santo Dios, te agradecemos, Señor, te honramos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Una vez más te decimos que no escatimaste nada por amor a nosotros.
Queremos vivir, Señor, bajo la gracia, bajo la protección, Señor, de tu sangre preciosa vertida por nuestros pecados. Gracias porque nos limpiaste, gracias porque nos diste una nueva vida. Gracias porque nada de lo que podamos hacer, Señor, puede equipararse con lo que tú has hecho por nosotros. Señor, solo te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, a vivir agradando tu nombre, no estando sujetos a fetiches o a cosas o a normas, sino estando sujetos a tu voluntad, que tu Santo Espíritu nos revela cada día. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que todas las veces que comimos este pan o que bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque le estamos diciendo al mundo que somos salvos por gracia, que la gracia de Dios a través de la obra redentora de Cristo nos alcanzó y nos dio vida eterna. Una vez más te digo, si nunca recibiste a Cristo como Salvador, hoy mismo invítalo a entrar en tu corazón. Y si sos creyente de muchos años, decirle: Señor, quiero vivir bajo la gracia, quiero vivir para honrarte, quiero vivir para alabarte. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Vamos a cerrar este culto y vamos a despedirnos con una palabra de oración. Los bendigo en el nombre del Señor y los invito a que se sigan conectando, ¿sí? Recuerden que las reuniones de oración están saliendo en directo por Zoom, ¿sí? Los miércoles a las 8 de la noche va el mensaje en directo y ya de esta manera nos vamos aproximando cada vez más a los cultos presenciales. Ore, pídale al Señor que cuanto antes podamos volver a su casa para juntos poder alabarle. Estamos arreglando su casa, está hermosa, la han pintado, cambiaron las luces, está espectacular para cuando podamos volver juntos a alabar al Señor. Le voy a pedir a Alicia Chimenti si ella tiene a bien cerrar este culto y despedirnos con una palabra de oración. ¿Oramos? Amado Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra predicada. Queremos agradecer, Señor, la libertad que tenemos de seguir hablando de tus cosas. Gracias también por esta forma de estar unidos y juntos. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que seamos dignos, Señor, de este desafío de enfrentar la vida cotidiana, de poder ser, Señor, de testimonio de este Jesucristo que dio su vida, Señor, y murió por cada uno de nosotros. Señor, que podamos ser diferentes ante los desafíos de esta vida, de lo cotidiano, de lo mundano, Señor, que podamos marcar la diferencia a través de nuestro testimonio. Amado Dios, quédate con nosotros lo que queda de la reunión, a donde, Señor, daremos testimonio de este sacrificio y de la vida de Jesucristo en la cruz, por cada uno de nosotros. Amado Dios, te pedimos y te agradecemos cada una de estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas y ya nunca la olvidas. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! ¿Aún no sos parte de estas reuniones? Te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.